El Señor Jesús les bendiga a todos. Estamos nuevamente en las charlas de bautismo aquí en la IAN Jesús, 1 de mayo en Santo Domingo, Ecuador. Y en esta ocasión, pues estamos ya en la charla número 8. Saludamos a todos los aspirantes al bautismo. Les felicitamos que continúen en este curso bautismal en línea. Y bueno, ya les presentaremos la hoja de trabajo. Y hoy vamos a hablar de la manifestación de Dios en carne. Exclusivamente el verbo fue hecho carne y abordaremos los versículos de la Biblia que corresponden a este tema. Y para esto pues vamos a orar al Señor Jesús, a pedir de que Él nos dirija y que, como dice la Escritura, todo lo que hagamos de hecho y de palabra lo hagamos en el nombre de Jesús. Oremos, soberano y eterno Dios Todopoderoso, dador de los bienes y de toda bendición, toda buena dádiva y todo don perfecto. En esta hora, Padre Santo, te pedimos en favor de todos los que en el tiempo y en la distancia serán beneficiados por el poder de tu palabra, que usted obre poderosamente, Señor, que su Espíritu Santo se manifieste, dando la revelación que se necesita para entender este gran misterio. En el nombre grande de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a abrir nuestras escrituras y vamos a leer ahora el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, los versículos 1 y 14, que dicen de la siguiente manera: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces estos versículos nos están diciendo que aquel que es Dios en el principio, que era el verbo, este fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, dada la secuencia de las charlas anteriores, estamos concluyendo que Dios fue manifestado en carne, que Dios vino al mundo como un hombre, como un ser humano, para de esta manera efectuar la redención de la humanidad. Entonces, cuando podemos nosotros ver en la escritura que la palabra del Señor menciona que el Dios eterno se manifestó en carne y va en relación a otros versículos que ya hemos leído anteriormente, como Isaías 35:4, que dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene, con retribución y con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, este versículo, ahí usted tiene que añadir una reflexión en su hoja de trabajo. Este versículo dice con toda certeza de que el plan de redención, que la salvación de la humanidad, no la iba a delegar Dios a nadie, no era delegada para nadie, sino que Dios mismo vendría y nos salvaría. Esa es una certeza, una seguridad de que este propósito de salvación no está delegado, sino que Dios mismo lo haría, lo ejecutaría. Entonces vamos de allí a continuar con el versículo que lo vas a encontrar en Filipenses, el capítulo 2, el versículo 6, que dice de la siguiente manera: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, mucho cuidado con eso, estando en la condición de hombre, hasta se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces aquí queremos enfatizar qué quiere decir estando en la condición de hombre. Quería decir esto, estimados hermanos, que Dios, que es espíritu, que es lo primero que hemos visto en estas charlas, Dios que tiene una naturaleza, Él es espíritu, tiene un carácter, Él es santo, aleluya, pero Él se manifestó en forma humana, vivió en condición humana, por eso se engendró en el vientre de María, por eso nació en el pesebre de Belén, por eso creció en Nazaret, por eso pasó su ministerio en Galilea mayor parte del tiempo y la otra parte en Judea. Todo como un hombre, como un ser humano, bendito el Señor,
tenía esa condición humana, era totalmente un ser humano. Dios se manifestó en carne, Dios vino al mundo como hombre. Y dentro lo que este versículo nos quiere decir es que Dios se manifestó como todo un ser humano y estando en esa condición vivió todas las particularidades que un ser humano vive. No por el hecho de ser Dios, Él vino a ser aquí pues como un superhumano, no, sino que tuvo todas las limitaciones que un ser humano tiene. Se sometió a la humanidad, tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, lloró, todo lo que un ser humano puede hacer y puede sentir. Entonces, esta reflexión que usted tiene que hacer allí, ¿qué quiere decir estando en la condición de hombre? Nos indica que Dios, siendo espíritu, se despojó de esa esencia y se manifestó en carne, vino al mundo como un ser humano, como un hombre. Y al estar Dios manifestado en carne, ¿dejó de ser Dios sobre todas las cosas? Pues de ninguna manera. Él es Dios sobre todas las cosas. La Biblia dice en Deuteronomio 4:39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro como él. Entonces Dios cuando se manifestó en carne no dejó de ser Dios, sigue siendo Dios, porque recuerden que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. El Señor nuestro Dios se manifestó en carne, vivió todas las etapas, experiencias y dificultades que un ser humano tiene, ¿sí o no? Claro, vivió todas las experiencias, las limitaciones y dificultades que un ser humano tiene. Eh, pues allí hay algunos versículos que usted tiene que anotar. Jesús tuvo hambre, sí lo tuvo. La Biblia dice que en la tentación, después de pasar 40 días en ayuno, dice, tuvo hambre. Jesús tuvo sed, pues sí tuvo sed. El libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, dice que le dijo a una mujer samaritana, dame de beber. Jesús tuvo angustia, pues sí la tuvo. Cuando estaba en el jardín del Getsemaní, dice que con angustia oraba y decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús pues podía trasladarse sin someterse al tiempo ni a la distancia, pero sin embargo caminó. Él podría estar en todas partes y podía trasladarse de una manera que no tenga que caminar, pero se sometió a toda esta humanidad, lloró ante la tumba de Lázaro. Usted lo va a encontrar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, encontrará que Jesús llora ante la tumba de Lázaro. ¿Se cansó? Sí se cansó. Lo mismo dice Juan 4, dice que Jesús, cansado del camino, llegó al pozo que está cerca de Sicara, en Samaria. Entonces, todas estas limitaciones humanas las padeció el Señor. ¿Por qué? Porque estaba en la condición de hombre. Por eso Jesús, en esta condición, usted lo encuentra invocando al Padre, porque Jesús se sometió a toda una humanidad, no que estaba orando a otros seres, porque Jesús es Dios. Así dice la Biblia en Romanos el capítulo 9, el versículo 5, de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos. Amén. Pero en la condición de hombre se cansó, oró, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo angustia, lloró porque estaba en la condición de hombre. Entonces, finalmente, ¿por qué razón Jesús invoca al Padre? Porque estaba en la condición de hombre, vivió como un ser humano, por esa razón, porque como un ser humano te enseña a ti y a mí que tenemos un Padre celestial, alabanzas a su nombre. Entonces, en esta condición, este es el problema de muchos teólogos y de muchas corrientes religiosas que no logran entender que Dios se manifestó en carne y estuvo en la condición de hombre
como un ser humano, como todo un ser humano y todas las prerrogativas que ser una persona significa. Dificultades, angustias, limitaciones, todo aquello. Dios se manifestó en carne, vino al mundo como hombre. El Salmos 103 dice, Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él sabe lo que somos. ¿Por qué? Porque Él lo experimentó, Él lo vivió, Él se sometió a esta humanidad. Entonces vamos a concluir esta charla indicando lo que dice la carta primera de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16, que dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Estimados hermanos y amigos, todos los que en el tiempo y la distancia les llegue este mensaje, queremos decirle que el Dios eterno se manifestó en carne. Y en esa condición vivió esos 33 años y medio de su vida, desde Belén hasta la crucifixión en el Calvario, estuvo en la condición de hombre. Y en esa condición habló, en esa condición predicó, en esa condición vivió, en esa condición hizo lo que hizo, porque estaba en la condición de hombre. Entonces agradezco mucho al Señor por estos minutos. Ya ustedes pues recibirán allí en sus WhatsApp la hoja de trabajo correspondiente a la charla de bautismo número 8 y pues mucho ánimo, mucha bendición y que puedan ser llenos del poder del Espíritu Santo. Hermanos aspirantes al bautismo, Dios anhela llenarnos de su Espíritu Santo, que es una bendición, que son las arras de nuestra herencia para el día de la redención. Que el Señor Jesús les bendiga a todos. Bendiciones.